Mm, Buenas tardes, compañeros. El día de hoy queremos hablarles un poco acerca de los derechos sociales o derechos de segunda generación. Iniciemos por saber qué son estos derechos. Son aquellos que defienden la dignidad del ser humano y la importancia de la integración personal y buscan garantizar un cambio social o una sociedad más justa. Estos derechos se caracterizan ¿por qué? Por el simple hecho de que son los que obligan al Estado a realizar prestaciones como salud, educación, vivienda o seguridad social. La salud, hoy en día vemos que las poblaciones más vulnerables o los estratos más bajos cuentan con un acceso o un régimen subsidiado a salud. En casos extremos de población muy vulnerable, les están asignando el sistema. La educación. La educación, a grandes rasgos, podemos decir que es gratuita, aunque en poblaciones rurales vemos que los niños tienen que hacer grandes maromas, como decimos coloquialmente, para poder tener acceso a ella. Una vivienda digna. El Estado ha sacado muchos proyectos para que cada hogar colombiano tenga acceso a una vivienda con una buena calidad de vida que satisfaga sus necesidades principales y acceso a una seguridad social. ¿Qué definen estos derechos? Los derechos sociales en sí definen la importancia de la integración personal. ¿A través de qué? A través de unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Un mercado laboral o un empleo digno, la salud, la educación. Estos objetivos son fundamentales para garantizar el cambio social. ¿Y por qué estos derechos, nos preguntamos, nos van a garantizar un cambio social? Por el simple hecho de que dándose cumplimiento a estos derechos vamos a combatir la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo o la explotación laboral. Actualmente es muy común, lastimosamente diría yo personalmente, de ver en las noticias cómo personas desarmadas, inescrupulosas utilizan a menores con el fin de lucrarse ellos, negándole así, violentándole así el derecho que ellos tienen a una educación. Estos derechos, los derechos sociales, son derechos legalmente reconocidos ante la ley. ¿Por qué lo decimos? Porque así lo consagra la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde están establecidos estos derechos. Continúa mi compañera. Los derechos sociales y la Declaración de 1948 se aprobó en París en diciembre de 1948, donde se incluyeron un total de 30 artículos que describen las garantías y los principios que le corresponden a cualquier persona, independientemente de su género, de su origen, de su edad, de su nacionalidad, de su orientación, de su religión, ideología política, etc. El documento se compone de un preámbulo y 30 artículos, distribuidos en varias categorías, entre ellas la de los derechos de carácter social, económico y cultural. Para más tarde fueron ratificados con el pacto suscrito por la ONU en el año 1966. Continuamos, compañeros. ¿De dónde vienen los derechos sociales? Estos derechos están ligados a la sociedad, donde cada persona desempeña un rol, una ocupación y un lugar.
en la sociedad. Estos derechos se adquieren al momento de su nacimiento y no son renunciables. Principales derechos sociales. Esto quiere decir que el Estado se ve obligado a suministrar estos derechos principales. Es por eso que existen ofertas laborales, subsidios de vivienda, educación gratuita, comedores comunitarios y salud gratuita. Los derechos laborales están desde la segunda mitad del siglo XIX, establecidas desde la Revolución Industrial. La seguridad social. Esto quiere decir que al momento de vincularse a alguna empresa, esta se ve obligada a suministrar salud, seguridad y salud en el trabajo, beneficios sociales, aportes a caja de compensación y pensión. Vamos con el siguiente punto, que es la migración. Esto se refiere a las políticas gubernamentales nacionales que controlan la migración y deportación de personas. Estas leyes varían dependiendo del país en el que estemos situados, ya que todas no son iguales. Bueno, otro punto. Derecho agrícola. Estas son las leyes que regulan la posesión y explotación de las tierras agrícolas. Esto quiere decir que antiguamente todo era agrícola y por la explotación de recursos naturales, entonces rigieron estas leyes. Bueno, vamos a la integridad. La seguridad social cubre implícitamente todos los riesgos. La flexibilidad. La edad y la jubilación debe ser flexible, dependiendo de la ocupación realizada y la capacitación del trabajo. No discriminación. La discriminación social debe ser proporcionada sin discriminación basada en el estado de la salud, raza, etnia, edad, sexo, sexualidad, discapacidad, idioma, religión, nacionalidad, ingresos o estado social. ¿Continúa mi compañera? Bueno, voy a hablarles sobre el catálogo de derechos humanos. El catálogo de derechos humanos es como una herramienta que reúne información de tratados internacionales, sentencias de tribunales internacionales, opiniones consultivas, observaciones generales y así. En el catálogo podemos conocer qué derechos humanos existen, identificar con precisión los fundamentos jurídicos, tratados internacionales, sentencias de los derechos humanos, conocer las interpretaciones que existen respecto de los derechos humanos, identificar cómo se relacionan los derechos humanos y por último, identificar los organismos internacionales y relacionados con cada derecho humano. El catálogo de derechos humanos tiene aproximadamente como 43 derechos, que las principales es como el derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a defender los derechos humanos, derecho a la información, a la intimidad, a la salud,
y así. Continúe mi compañera. Pacto PIDES, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969 con la Ley 319 de 1996, se aprobó el Protocolo de San Salvador. La Constitución Política de Colombia en 1991 contempla en su título 2, capítulo 2 de los derechos económicos, sociales y culturales más conocidos como DES. Este pacto compromete a los países miembros a adoptar las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de estos derechos, también a garantizarlos sin ningún tipo de discriminación. La Constitución Política del 91 contempla la aplicación de la normatividad en Colombia frente a los compromisos asumidos con la ratificación del Pacto de los DES. Los avances presentados en los últimos años respecto a los derechos sociales son precarios pero significativos a nivel global en materia de exigibilidad jurídica. El Comité DEX de la ONU impulsó este proceso al argumentar que todos los estados parten del pacto, aún a pesar de la flexibilidad que les otorga el artículo 2.1, cuando indica que los DEX o derechos económicos, sociales, culturales pueden ejercer de manera progresiva en función de la disponibilidad de recursos estatales. Tienen en primer término la obligación inderogable de garantizar a la población unos niveles esenciales mínimos de derechos y deben asumir en segundo lugar las obligaciones autoejecutables que determina el pacto. Ellos serán de inmediato cumplimiento con independencia del nivel de los recursos que se disponga cada estado. Con la expedición de la Constitución Política se incorporan derechos que no se ubican en los derechos denominados fundamentales, pero sí guardan relación para su efectividad. Estos son denominados derechos económicos, sociales y culturales, sobre los cuales la Constitución Política de Colombia desarrolla en sus artículos. Los países que están unidos al PIDEX son más o menos 13 países, de los cuales hacen parte Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
Continúa mi compañera. Aplicación de la normatividad en Colombia. Los avances en los últimos años respecto a los derechos sociales han sido precarios. En la Constitución de 1941 incorporan derechos llamados derechos fundamentales, que guardan relación con su efectividad, denominados derechos económicos, sociales y culturales. Los artículos son el artículo 48, el artículo 49, el artículo 51, el artículo 64, el artículo 67 y el artículo 70. Bueno, voy a hablar sobre el artículo 48, que es la seguridad social. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en su gestión a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En los tiempos que establezca la ley, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, el Estado, con la participación de los particulares. Ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que completará la prestación de los servicios en forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Ahora vamos con el artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental. Son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental, conforme a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad. También establece las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control, asimismo establecer las competencias de la nación. Las entidades territoriales y los particulares determinan los aportes a su cargo y condiciones señaladas en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Todas las personas tienen el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de la comunidad. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales.
igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima y vital y móvil proporcional para la cantidad y la calidad del trabajo. Estabilidad en Artículo, el empleo. También da garantías de la seguridad social, la capacitación y adiestramiento y descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad, al trabajo del menor de edad. El Estado garantiza el derecho, el pago oportuno y al reajuste periódico de pensiones legales. Continúa Yarima. artículo 51. El artículo 51 nos habla de qué? De una vivienda digna. El Estado actualmente, como les decía desde un principio, ha optado por sacar grandes proyectos, como cuáles. Hay unos muy reconocidos, como es el proyecto de Mi Casa Ya. ¿Qué hacen esos proyectos? El Estado se alía o une fuerzas, por decirlo así de una manera, con los diferentes bancos o las diferentes instituciones del sector financiero colombiano para que cada hogar cuente con una vivienda digna. Con vivienda digna no queremos decir que el Estado les va a otorgar casas lujosas, no. La vivienda digna consta de qué? De que los hogares colombianos se les sea accesible a los servicios básicos, como lo son el servicio de luz eléctrica, el servicio de agua y alcantarillado. ¿A quiénes favorecen esos proyectos que ha sacado el Estado? Principalmente favorece a los hogares colombianos o grupos sociales denominados como población vulnerable. ¿Quiénes entran en este grupo o quiénes hacen parte de esta clasificación? Hogares que cuenten con personas en condición de discapacidad, hogares con adultos mayores que aún no poseen vivienda digna, hogares cuyos miembros hayan sido víctimas del desplazamiento forzado o víctimas de la violencia en Colombia, hogares en los cuales hayan perdido todas sus pertenencias o hayan perdido sus casas por fenómenos naturales. Esta vivienda digna, cabe aclararte que también el Estado tiene muy en cuenta la ubicación, porque no puede ser que todavía en el año en que vamos hayan personas, hayan hogares colombianos que no cuenten con servicios de alcantarillado, cuyas condiciones son precarias, personas que su hogar o su vivienda está formado en lugares de altos riesgos, sin acceso básico ni siquiera al agua potable. El artículo 51 nos dice: todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá de vivienda de interés social, lo que le decía, las alianzas que hacen con los bancos o las entidades financieras colombianas, con sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Es más, el plazo que les dan es demasiado amplio para que ellos puedan cubrir esa obligación. Y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. El Estado lo que más le interesa es que cada hogar colombiano tenga acceso a una vivienda digna y en unas condiciones totalmente establecidas a lo que nos dicen los derechos sociales. Continúa mi compañera.
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado está en la obligación de ayudar pues a las personas más vulnerables, que como todos sabemos, por lo general las personas más vulnerables son las personas campesinas. El gobierno que hace les ayuda con la vivienda, con la seguridad social. Muchos de ellos pues no tienen la asequibilidad de acceder a pues a estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas, digamos, hay muchas cosas que ellos no tienen a la mano. Por ejemplo, muchas no tienen la posibilidad de tener una vivienda o tener la posibilidad de tener agua. ¿Por qué? Porque como son campesinas, son más vulnerables. El Estado, ¿qué hace? Apoyarlos según en lo que necesitan, y para ello tienen programas pues para cada necesidad. Sigue mi compañera. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en respecto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia y a la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento de la cultura científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, que comprende como mínimo un año escolar de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin prejuicio de cobro de los derechos académicos, a quienes puedan sufragar. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines, por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y la permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los derechos educativos estatales y en los términos que señala la Constitución y la ley. Sigue mi compañera. Bueno, voy a hablarles sobre el artículo 70. El artículo 70 trata de que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la entidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones en fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Con la expedición de la Constitución de 1991 se incorporan derechos fundamentales. Y aunque los derechos sociales, económicos y culturales no están en ellos,
si guardan su relación para su efectividad. En la Constitución Política de Colombia desarrollará en sus artículos 48 de la Seguridad Social, el 49 de la Salud, 51 de vivienda digna, 64 de tierra de los trabajadores agrarios, servicio de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia y técnica empresarial. 67 de educación y los derechos sociales. La doctrina y la jurisprudencia nacional se han pronunciado sobre el tema, emitiendo variedad de criterios, opiniones y teorías relativas al régimen de responsabilidad que consagra la mencionada norma constitucional. A partir de 1991, varios cambios sustanciales ocurren respecto al tema de los derechos sociales. Por primera vez, en el ámbito constitucional se consagra el principio general de los derechos sociales, derivándolos de otros principios normativos. Entonces, es necesario precisar el concepto de los derechos sociales, que se encuentran determinados como los derechos relacionados con la seguridad social, la vivienda, la salud, la educación y todos aquellos que permitan una vida digna. En la Corte Constitucional colombiana, la inclusión de los derechos sociales en nuestro régimen jurídico conlleva la objetivación de la responsabilidad estatal, ya sean estos derechos humanos subjetivos u objetivos, según las circunstancias en que se presenten los hechos. Continúa mi compañero. Bueno, compañeros, en conclusión, ¿qué son los derechos sociales? Dice, el alcance de los derechos sociales abarca el desarrollo humano, visto desde las necesidades particulares de cada sujeto de derecho y no se limita a la simple satisfacción de las necesidades básicas, pues estas son solo parte de los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma, la eliminación de la pobreza no garantiza el cumplimiento total. Actualmente, a causa de la crisis ambiental en el mundo, se suman a estos derechos los derechos ambientales, ampliando el sujeto de derechos hacia el planeta, pues nuestra relación con él es indispensable para el desarrollo humano. Las décadas de promulga la Constitución de 1991, la cual reconoce los derechos económicos, sociales y culturales a la población colombiana, observamos cómo durante este tiempo estos no han sido respetados por el gobierno. Y pues por ahí podemos decir como por nosotros mismos, ¿no? Porque ahorita está el medio ambiente como está y sin embargo así no lo cuidamos. Y en general, los derechos sociales muchas veces Ni por los actores del conflicto interno, quienes diariamente los niegan, a pesar de los avances del gobierno en términos de crecimiento económico. Actualmente en Colombia persisten los más altos índices de pobreza, desigualdad y violencia de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, compañeros. En sí se podría decir que los derechos sociales no aplican en todos los casos, porque hay indígenas que no tienen acceso al agua, no estudian, son totalmente analfabetos. Entonces, es claro que no en todas las circunstancias se ejerce lo que son los derechos sociales aquí en Colombia. Es decir, sigue habiendo mucha desigualdad. Exactamente, sigue habiendo mucha pobreza, mucha gente analfabeta porque no estudian o porque no tienen la accesibilidad como dicen a los derechos para poder acceder a eso. Además es muy triste ver también cómo la corrupción en Colombia
por parte de nuestros dirigentes y de nosotros mismos al momento de votar nos lleva a que nuestros derechos sociales sean totalmente vulnerables. Exactamente, seguimos como por el mismo camino en la política, que siempre nos ha llevado a lo mismo, a la misma pobreza, a la misma gente en desigualdad, que no todo el mundo tiene trabajo, no todo el mundo tiene vivienda, muchos no tienen el acceso al agua, entonces seguimos por el mismo camino. Pero eso también va junto al tema de la corrupción. O sea, envían recursos, el Estado envía recursos para tales proyectos y esos dineros se desvían a bolsillos de corruptos. O sea, no está destinada precisamente, no es destinada para lo que se destinó. Y obviamente hay gente que mete la mano para que la totalidad en la que se manda para la educación, salud y todo eso, no llegue todo. Entonces ahí se reduce bastante y por eso hay gente que aún no alcanza a llegar a esos derechos sociales que están en la Constitución. Por otro lado, creo que lo de la seguridad social sí quedó bien claro y creo que eso sí lo están cumpliendo. Educación gratuita también sigue habiendo. Podemos ver como algunas instituciones siguen brindando la educación gratuita, que es como el SENA y digamos otras que son los colegios públicos siguen funcionando normal, que eso sí es educación gratuita. Pues está la educación gratuita, que es muy importante, por eso muchos han podido estar en la universidad y son pues, doctores. Sí, y ahí también entra creo que las becas, ¿no? Sí, las becas que da el gobierno, lo que es generaciones y lo que antes fue y lo paga. Entonces, en su totalidad, sí se cumple y no se cumplen los derechos. Es como que no alcanza a llegar a todos los rincones de Colombia, pero de que se cumple, se cumple. Entonces, pues, La discriminación, también podemos hablar un poco de las de discriminación en la sociedad, ¿no? sí, Por ejemplo, por lo de todavía hay raza, discriminación a la sexualidad, existe, a la religión también hay discriminación. Y Sí, el más claro. grande es el del estatus social, que es referencia personas adineradas y personas pobres, es en el que más se ve. Ah, Y también es del color de piel. sí, en la salud también a veces se alcanza a ver que si tienes plata te atienden súper rápido o tienes un seguro full, pero si no tienes plata tienes que sacar una cita durante un mes para que te atiendan. Entonces también se ve la discriminación en ese sentido. Sí, en eso estamos de acuerdo. Mucha gente por el hecho de que tienen más dinero y tienen más asequibilidad, de hecho hasta pagar una EPS como independiente más rápido ellos los atienden. Las personas que son de estratos bajos casi siempre sufren porque no los atienden tan rápido, porque es que usted es del CISBEN, entonces no los atendemos. Eso también hace parte de la discriminación. También lo que decía Sebastián, de que la sexualidad, pero eso también hace falta también de que nos culturicemos, porque mucha gente tiene tiene pensando que todo sigue como igual y resulta que como vamos en este mundo poco a poco, pues todo va cambiando. Y el hecho de que una persona u otra pertenezca a, a una religión, a una sexualidad, no hay por qué discriminarlo, sino simplemente si algo no me gusta, yo no me gusta, pero pues no lo comparto y eso no me hace derecho a juzgar o por qué decirlo. Eso también es falta también de cultura de las personas.
Exacto, eso es muy cierto lo que acaba de decir. Exactamente, entonces esto sería como una conclusión general sobre los derechos sociales que hay en Colombia. Pues muchas gracias por escuchar. Vale, gracias a todos por participar y ahí vamos a ver cómo. Gracias. Gracias. Gracias.